Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 10 de junio de 2025 y esto es La Contracrónica. Este sábado un sicario de solo 14 años atentó contra el senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay. El ataque ocurrió en la localidad de Fontibón, en Bogotá, durante un acto de campaña improvisado en un parque. Uribe recibió 3 disparos, 2 en la cabeza y 1 en la pierna izquierda, que le han dejado en estado crítico. Se encuentra, de hecho, en estos momentos debatiéndose entre la vida y la muerte en el hospital. El agresor, un simple adolescente, fue capturado tras el ataque y estaba herido en una pierna a consecuencia de un cruce de disparos con los escoltas de Uribe. El menor confesó haber intentado asesinar a Uribe por una recompensa económica que recibiría su familia, lo que revela que detrás de él hay una trama que planeó el atentado valiéndose de este joven como ejecutor. Luz Adriana Camargo, que es la fiscal general de Colombia, calificó el ataque como premeditado y ha abierto 4 líneas de investigación. Ha ordenado también que se revisen las cámaras de seguridad y se están recopilando pruebas para esclarecer los hechos. Uribe fue trasladado de urgencia a la Fundación Santa Fe, donde ingresó con diagnóstico de la máxima gravedad. El domingo los médicos se reservaron el pronóstico, mientras en Colombia se desataba una ola de reacciones y condenas. El presidente, Gustavo Petro, condenó el ataque en una locución televisada y ha prometido una investigación exhaustiva que comenzará por el dispositivo de seguridad de Uribe. Anunció también medidas para reforzar la protección de candidatos y de líderes políticos. Pero sus declaraciones, lejos de tranquilizar la situación, han crispado aún más el ambiente, ya que amplios sectores de la sociedad colombiana le acusan de emplear continuamente un tono divisivo y polarizador. De hecho, a Uribe le llamó torturador poco antes de que sufriese el atentado. Figuras como el expresidente del país, Álvaro Uribe Vélez, que es el líder del Centro Democrático, el partido de Miguel Uribe, y mandatarios extranjeros como el chileno Gabriel Boric, el ecuatoriano Daniel Noboa o el paraguayo Santiago Peña, también el secretario de la Organización de Estados Americanos, repudiaron el atentado y exigieron que se investigue hasta sus últimas consecuencias. El atentado ha caído sobre Colombia como una losa, ya que evoca los años oscuros en los que se perpetraban atentados contra candidatos, como el de Luis Carlos Galán en 1989 o el de Bernardo Jaramillo un año más tarde. Hoy Colombia vive también tiempos políticamente muy convulsos. El país está fuertemente dividido entre partidarios y detractores de Gustavo Petro, que está en el poder desde hace ya 3 años y que empalma una polémica tras otra. La última ha sido la de la reforma laboral, que no ha hecho más que alimentar un clima de tensión continuo entre el gobierno y la oposición. Miguel Uribe es senador desde el año 2022. Anunció su intención de presentarse a las elecciones presidenciales, que luego lo anunció hace bien poco, en el mes de marzo, que se celebrarán el año próximo. Pero tiene antes que ganar la candidatura dentro de su propio partido, el de Centro Democrático, y ahí aparecía como favorito. En esas estaba cuando estas 3 balas se interpusieron en su camino. Quizá fue eso mismo lo que ha empujado a los autores intelectuales del crimen a ordenar su asesinato. Miguel Uribe Turbay, un senador colombiano y precandidato presidencial para las elecciones del año próximo, que se celebrarán pues dentro de prácticamente un año, de hecho un poquito menos, creo que son en el mes de mayo de 2026. Bien, este hombre fue víctima de un atentado casi mortal este sábado que ha conmocionado a Colombia. En este país la violencia política, incluso la dirigida contra candidatos presidenciales, no es nueva. El atentado del sábado, de hecho, trajo a la mente de muchos colombianos los años en los que en aquel país dedicarse a la política era extremadamente arriesgado, ya que tanto los cárteles del narcotráfico como las guerrillas los tenían en el punto de mira y trataban de acabar con ellos. Esos años alcanzaron su punto álgido en la década de los 80 y a principios de los años 90, pues justo cuando nació Miguel Uribe, que vino al mundo en 1986 en la misma capital, en Bogotá. Uribe Turbay es un abogado, es también político desde hace no demasiados años, conocido por su, es joven, no tiene ni 40 años, por su trayectoria en el
Partido de Centro Democrático. Es este partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Aunque comparta el primer apellido con él, con Álvaro Uribe, no está relacionado con él. Bueno, si lo estará de manera muy lejana, pero vamos, no es como mucha gente pensaba, especialmente fuera de Colombia, claro está, que era el hijo o era el nieto. No, en absoluto, no tiene ninguna relación directa y cercana con Álvaro Uribe. La confusión vino porque en los medios, especialmente en países como España, donde, bueno, seguimos la política colombiana, pero la de primer nivel, no tanto la de segundo nivel, que es donde se movía Miguel Uribe. Entonces decían el nieto de un expresidente, y muchos pensaban, pues ya está, es el nieto de Álvaro Uribe. No es así. Yo de hecho también lo pensé, es decir, me tuve que informar más a fondo a lo largo del sábado, ya del domingo y del lunes pasado, para saber exactamente y destripar un poquito este atentado. Le viene lo del expresidente, la tradición política, digamos, le viene por la vía materna. Es hijo de una periodista llamada Diana Turbay, que fue asesinada hace ya, pues de esto casi 35 años, en 1991, tras ser secuestrada por el cártel de Medellín, por Pablo Escobar. Diana era hija de Julio César Turbay, que gobernó el país a finales de los 70, principios de los años 80, concretamente entre 1978 y 1982. Esta herencia directa de su abuelo, obviamente de su abuelo materno, pues ha ido dando forma a sus ideas políticas. Las tiene al parecer pues muy centradas en la justicia, la seguridad, la oposición a cierto tipo de políticas que considera débiles frente al crimen. Hasta la fecha, Miguel Turbay, que ya digo, en Colombia era relativamente conocido, en España desde luego no lo era, eso lo puedo asegurar, salvo para la gente que siga muy de cerca la política colombiana, ha ocupado algunos cargos relativamente relevantes. Cuando digo relativamente relevantes es que nunca ha sido relevantes, pero no demasiado. Nunca ha sido, por supuesto, presidente, tampoco ministro, tampoco tiene la edad de haber tenido una carrera política muy prolongada. Fue secretario del gobierno de Bogotá entre 2016 y 2018, pues cuando tenía apenas 30 años, cuando era alcalde Enrique Peñalosa. También fue concejal de esta ciudad, justo en la legislatura anterior, entre 2012 y 2015, y luego fue candidato a la alcaldía en el año 2019, aunque no consiguió la victoria. Su elección como senador de la República, encabezando la lista del Partido Democrático, de Centro Democrático, ya le consolidó como una figura a tener en cuenta, joven y con bastante proyección dentro de la derecha colombiana, con un discurso además muy marcadamente crítico hacia el gobierno y hacia el presidente Gustavo Petro. El atentado en cuestión, creo que de esto nos hemos enterado todos porque saltó este fin de semana a los periódicos de todo el mundo, ocurrió a eso de las 5 de la tarde, hora local de Colombia, es decir, ya era entrada la noche aquí en España, en un parque de una localidad llamada Fontibón, que es uno de los distritos de Bogotá, que está ubicado al oeste de la ciudad. Era un mitin improvisado. Alguien le había dicho que quizá era buena idea tener ese tipo de, ya sabéis que en las campañas a menudo pues se hacen estos, no sé cómo los llaman, flash mob creo o algo así, que es de pronto los candidatos pues en mitad de la calle, en mitad de un parque, tratan de manera más o menos espontánea de transmitir su mensaje político. Pues fue una cosa de estas, se puso a dar un discurso ante sus seguidores y de pronto un chico de 14 años, de 14 años, se acercó al escenario, no había obviamente mucha seguridad, no era un gran mitin electoral ni mucho menos, y abrió fuego contra el candidato y contra el senador con una pistola Glock de 9 milímetros. Los disparos, al ser tan de cerca, pues impactaron en la cabeza, 2 de ellos, y otro más en la pierna, en el muslo izquierdo exactamente, y le provocaron heridas graves. Afortunadamente no han acabado con su vida, aunque, ya decía antes, se debate entre la vida y la muerte, es decir, que el desenlace podría ser fatal en cualquier momento. Hay una serie de vídeos que creo que los hemos visto todos, están compartidos en las redes sociales, porque fue entre comillas, una ejecución en público, vamos, quien lo organizase esto quería que fuese algo que lo viese todo el país y todo el mundo. Se ve perfectamente en estos vídeos el momento exacto del ataque. Miguel Uribe cae al suelo,
Mientras, pues claro, como sucede siempre en estos casos, la multitud entra en pánico y van corriendo, salen corriendo de allí en busca de refugio, gritos, etc. Los escoltas del senador, que no se esperaban, como es lógico, algo así, menos provenientes pues de un adolescente, de casi un niño, reaccionaron rápidamente, enfrentándose al atacante, que, bueno, hubo una refriega a tiros, naturalmente, que resultó herido en esa refriega el atacante, herido en la pierna, y bueno, fue detenido allí mismo por la policía, en el mismo lugar de los hechos. Los testigos aseguran que el menor disparó 3 veces, como mínimo. Pues oyeron 3 detonaciones. Según parece, el atacante llegó en moto, acompañado por otra persona. Bueno, pues eso, y su edad, en fin, 14 años, prácticamente un niño, pues indican que simplemente él fue un sicario. Sicario de una operación planificada por detrás y no precisamente por chicos de 14 años. Una vez le hubo detenido la policía, lo que aseguró es que había hecho eso por su familia, vamos, que le habían prometido una recompensa para su familia y este chico pues parece que estaba dispuesto a cualquier cosa. Tras el ataque, Uribe fue trasladado a urgencia a una clínica, por suerte estaba cerca, donde allí recibió los primeros auxilios y luego ya se lo llevaron a un hospital más grande, a la Fundación Santa Fe. Allí, claro, el neurocirujano se tuvo que meter a fondo un tiro en la cabeza si consigue salir con vida de él, que no es muy habitual, pues da un trabajo importante a los neurocirujanos. Tuvo que realizar una cirugía de máxima urgencia para tratar esas heridas y que no se complicasen. Según el último informe médico, por lo menos el que yo he podido mirar, el senador permanece en la unidad de cuidados intensivos de este hospital en estado de máxima gravedad, con un pronóstico, pues como sucede siempre en estos casos, reservado. La investigación se puso en marcha pues nada más producirse el atentado. Está en manos de un centenar de agentes de la Policía Nacional de Colombia, de la Fiscalía General. El menor detenido, cuya identidad, como es normal, pues no ha sido revelada por una cuestión de edad. Esto en Colombia es ilegal, también lo es en España y en la mayor parte de países. Tiene por delante un panorama penal, en fin, complicado para tener 14 años. Le han acusado de intento de homicidio, de posesión ilegal de armas, en fin. Actualmente, de cualquier manera, este menor está hospitalizado por el balazo en la pierna. Las autoridades han empezado ya a investigar en su entorno, pues han tenido que allanar las viviendas de su abuela y de su tía, que al parecer pues eran quienes estaban a su cargo, y buscan a una mujer con la que estuvo hablando este chico poco antes del ataque. El ministro de Defensa de Colombia, que agarraos bien los que seáis españoles, se llama Pedro Sánchez, tal cual, Pedro Sánchez. Bueno, a ver, Pedro es un nombre relativamente común y Sánchez un apellido entre los hispanos también común, así que no tiene nada de especial. Ha ofrecido una recompensa de 3.000 millones de pesos. Sí, digo bien, 3.000 millones de pesos. No es que me haya pasado de ceros, es que el peso colombiano siempre tiene muchos ceros. Esto sería aproximadamente unos 700.000 euros, para que nos hagamos una idea. Bueno, pues Pedro Sánchez ha ofrecido esta recompensa para cualquier información que conduzca a los autores intelectuales, porque a la vista está que a este chico no se le había ocurrido matar a un candidato presidencial, a un senador, que seguramente es muy posible. A los 14 años nadie está metido en política, salvo alguna normal. Y bueno, pues le encargaron que matase a esa persona que iba a parar en ese parque y que disparase y que, si era posible, pues acabase con su vida. El presidente del país, que es Gustavo Petro, que, como era de esperar, bueno, no podía hacer otra cosa, condenó el atentado, ha mencionado también amenazas contra su gobierno, con la idea de transmitir la noción de que el atentado podría estar relacionado con sus propios enemigos. Este Gustavo Petro es especialmente conspiranoico. No hay prueba concluyente, por supuesto, por ahora, que vincule el acto a un grupo o a un motivo móvil específico. La policía es que ha sido hace poco tiempo, estamos hoy a martes, esto lo grabó el lunes y esto sucedió el sábado, han pasado apenas 2 días. La policía está analizando las grabaciones de las cámaras de seguridad, está tomando testimonio para determinar si hubo cómplices, quiénes eran, especialmente tras saberse que el menor llegó en motocicleta junto a otra persona.
Y el atentado ha generado una ola de reacciones en Colombia, reacciones negativas, como era de esperar, y también en el exterior. El presidente Gustavo Petro condenó, como os decía antes, el atentado. El Centro Democrático, que es el partido de Uribe, ha calificado este intento de asesinato como un golpe, como lo que es, como un golpe inaceptable para la libertad y para la democracia en Colombia. Otros expresidentes, caso de Álvaro Uribe, de Ernesto Samper, de Juan Manuel Santos, de Iván Duque, que fue anterior a Petro, pues también lo han condenado. Evidentemente, pues es su obligación como expresidentes. En Colombia lo ha condenado, pues yo diría que todo el mundo. También lo han condenado fuera del país, todos los gobiernos, desde luego los gobiernos cercanos, como puede ser el de Ecuador o el de Chile. Han dicho que esto tiene que el secretario general, Albert Ramdin, de la Organización de Estados Americanos, han pedido que, por supuesto, que se lleve a cabo una investigación exhaustiva y que se depuren las responsabilidades. Bien, al margen de esto, que ya digo, era previsible cuando hay un atentado de estas características, pues salvo que lo que se tenga en el gobierno sea alguien parecido, que se yo, a Nicolás Maduro, una cosa así, en circunstancias normales se condena, aunque sea con la boca pequeña. Donde se armó muy buena, pero de primer nivel, fue en X. Ahí los usuarios empezaron a compartir todo tipo de publicaciones con una serie de hashtags de trending topics de estos. Uno era Fuerza Miguel, otro decía no a la violencia, pero vamos, el debate de fondo no es tanto el intento de asesinato en sí, esperemos que no se convierta en un asesinato, como la polarización política en Colombia, que es máxima de un tiempo a esta parte, y también el debate eterno que hay en Colombia con la inseguridad. Es decir, con el no poder andar tranquilo por la calle, un país en el que hay muchas bandas de delincuentes actuando, donde hay demasiadas armas, etc. Casi cualquier colombiano, si le preguntamos sobre los problemas que tiene el país, entre los 5 primeros siempre, y esto es desde que yo tengo memoria, siempre va a salir a reducir la inseguridad del país. Algunas publicaciones en X, estuve siguiéndolas, especialmente el domingo, comentaban que ese mitin improvisado que había dado en el parque de Fontibón pudo haber sido una trampa, yo no sé hasta qué punto, para dejar a Miguel Uribe expuesto. Así que bueno, habría que mirar en este caso quién le persuadió de que era buena idea dar un mitin improvisado en un parque sin la protección adecuada. El atentado contra Uribe no llega además en Colombia en un momento cualquiera, llega en un momento político especialmente delicado. Ha sucedido, en un contexto de gran agitación política dentro del país. El presidente, que es Gustavo Petro, que de vez en cuando pasa por aquí por la contracrónica, y no precisamente en buenos términos, no porque yo le tenga manía, que no se la tengo, ni le conozco, ni he tenido ocasión de saludarle, ni de hablar con él, y no me despierta ni simpatía ni antipatía. Es un presidente de un país hispanoamericano más. Bien, si no pasan buenos términos por aquí es porque lo tiene completa y absolutamente merecido, porque a los políticos, como a todo el mundo, por sus hechos hay que conocerlos. Y los hechos de Gustavo Petro, desde prácticamente el mismo momento que llegó a la presidencia, pues son o censurables o inexplicables. Para los ojos, esto es lo que pienso yo, después de seguir pues estos 3 años desde la lejanía, eso sí, estos 3 años de presidencia de Petro. Pero es que dentro de Colombia Petro también es muy popular. Su popularidad, su índice de aprobación está muy bajo, ronda el 30%. Y además tiene al Congreso en contra. Es el mismo Congreso el que ha bloqueado reformas importantes, como la reforma sanitaria o últimamente la reforma laboral. Su decisión, el Congreso le bloquea, su decisión última fue puentear al Congreso. Es decir, convocar un plebiscito y sacarlo por decreto. Es decir, hacer un decreto que se apruebe la reforma laboral y que ese decreto se plebiscite. Después del rechazo, el último rechazo del Senado, de la Cámara de la que forma parte Miguel Uribe. Esto ha generado muchísima polémica, ya que se está saltando los procedimientos establecidos en la Constitución colombiana. El órgano legislativo de Colombia es el Congreso. Y aunque el presidente tiene la capacidad de convocar referéndums, no están pensados ni concebidos, no es el espíritu de la ley, validar de forma plebiscitaria la agenda presidencial de Gustavo Petro ni de ningún otro presidente.
La consulta en sí lo han hecho público, de esto se ha hablado mucho en las últimas semanas en Colombia. Consta de 12 preguntas, además es de estos referéndums complicados que por pura complicación luego la gente no va a votar. Quizá precisamente por eso le ha metido tantas preguntas sobre las condiciones laborales. Requiere para que sea vinculante requiere un umbral muy alto, que son 13,5 millones de votos a favor, una cosa así, muy alto y por lo tanto difícil de alcanzar. Uribe ha sido hasta el momento, y lo seguirá siendo si sobrevive a esta, un crítico feroz de esta medida, de esta reforma. De hecho, horas antes del atentado, una de las cosas que dijo y que aseguró públicamente era que iba a llevar ante los tribunales al gobierno por prevaricación, ya que los poderes presidenciales en Colombia están bien tasados y, por supuesto, están lejísimos de ser poderes absolutos. Esto lo que viene a evidenciar es la fractura total que hay hoy entre el gobierno de Petro y buena parte de la opinión pública, y no solo eso, también la fractura total que hay entre el gobierno de Petro y la oposición, que está liderada por el partido de Uribe, por el partido de los dos Uribes, el Partido de Centro Democrático. La polarización ha ido a más por las críticas continuas y justificadas de la inseguridad que reina en el país y los problemas económicos que han sido continuos desde que Petro llegó al poder en el año 2022. Al igual que sucede en México o está sucediendo en la propia España, se acusa continuamente al gobierno, las más de las veces con razón, de estar debilitando de forma intencionada las instituciones democráticas de Colombia. Esta polarización, esta división sistemática, esta fractura, y podemos hablarlo en muchos aspectos, ya se puede hablar de fractura, es decir, algo que ya no se puede arreglar, lo tiene muy difícil, hace temer lo peor a los colombianos, ya que, en fin, Colombia es un país difícil para hacer política, desde luego. Aquel país tiene un historial muy nutrido de violencia política, no tan lejana en el tiempo, especialmente en las décadas de los 80, de los 90, cuando una serie de candidatos presidenciales fueron asesinados. Fue el caso de Luis Carlos Galán, por ejemplo, en el 89, Bernardo Jaramillo ya en el 90, Carlos Pizarro. Fueron, de hecho, asesinados de forma seguida, con apenas unos meses entre ellos, por sicarios de los cárteles del narcotráfico. La madre de Uribe, lo comentaba antes, Diana Turbay, fue víctima de esos años de plomo en Colombia. Fue asesinada durante un operativo de rescate tras su secuestro. Hoy Colombia es más pacífico que hace 35 años. Esto no es que sea una apreciación mía, ni muchísimo menos. No me hace falta más que irme a los datos de criminalidad. En Colombia tiene una tasa de criminalidad muy alta en comparación, por ejemplo, con la que podemos encontrar en Europa, de unos 25 homicidios intencionados por cada 100.000 habitantes. Esta fue concretamente el año pasado, en 2024. Pero es que en 1990 la tasa de criminalidad era, muchísimo más alta, era de más de 70 homicidios intencionados por cada 100.000 habitantes. Bien, a pesar de ello, el atentado contra Uribe reaviva los temores de que resurja la violencia política. El uso de un menor, además, como sicario, pues esto añade, no sabría cómo denominarlo, una dimensión inquietante a toda esta historia, porque demuestra que quien quiera que esté detrás de este atentado está dispuesto a cualquier cosa, incluso a emplear a niños en los atentados. Pero vamos, que es imposible, más allá de la pura crónica de sucesos, no ver esto en clave política, habida cuenta del momento en el que ha sucedido. Poco antes del atentado, Gustavo Petro insinuó en X, le encanta, le gusta X, es decir, Twitter, el antiguo Twitter, más que a Donald Trump. Se pasa la vida allí y además escribe el Quijote cada vez que se sienta y se pone a escribirlo. Al parecer, según cuentan, esas publicaciones las hace él en persona, de ahí que a menudo vienen cargadas de faltas de ortografía y problemas de expresión. Bueno, pues insinuó, no lo dijo abiertamente, pero insinuó en X que Uribe era un torturador
y le comparó con su abuelo materno, el expresidente Julio César Turbay. Esto venía después de que Uribe anunciase que, se opusiese a la reforma laboral y anunciase que iba a denunciar al gobierno por prevaricación. Mejor dicho, la propuesta, más que la reforma laboral en sí, la propuesta de Petro de una consulta popular sobre la reforma laboral. Es una iniciativa que el propio Senado ya había desestimado, pero que el presidente, como os decía antes, buscaba imponer por decreto. No es la primera vez, de cualquier modo, que Petro recurre a insultos y a acusaciones sin fundamento contra sus adversarios políticos. Lo hace con frecuencia, de hecho. No es un calentón puntual. Tanto en X como en esos discursos prácticamente diarios, algunos retransmitidos por televisión, se presentan como alocuciones presidenciales, una especie de aló presidente de Chávez, pero a la colombiana, que claro, es un tipo de formato televisivo que viene envenenado, porque en el momento en que es una locución presidencial se tiene que emitir eso que en Venezuela llaman en cadena. Se tiene que dar obligatoriamente por todas las cadenas de televisión, tanto los canales públicos como los privados, a emitir sus intervenciones, que en ocasiones son kilométricas. Pero utiliza términos como muy gruesos, como nazis, asesinos, esclavistas, enemigos del pueblo. Un tipo de retórica de modé y, por supuesto, injustificable en un presidente de un país pretendidamente serio, desde luego muy grande y muy importante como es Colombia. Es decir, el primero que le falta el respeto utilizando esos términos en esas alocuciones presidenciales, le falta el respeto a la República, es el propio Petro. Un poco en el otro extremo, obviamente, pero un poco lo que viene a hacer Donald Trump cuando se calienta y empieza a repartir vilipendios a diestro y siniestro. Una cosa así, incluso más gruesos que los de Donald Trump. Pero todo esto es muy habitual en el vocabulario de Petro, para referirse a opositores, a políticos, a magistrados que rechazan sus proyectos de ley, a empresarios que le critican, a periodistas, por supuesto, que revelan y que publican escándalos de corrupción de su gobierno, algunos, y aquí habría de nuevo un paralelismo entre el petrismo y el sanchismo. Algunos rodean a su familia y a sus propios ministros. También ha puesto en marcha y dirigido una campaña de descrédito contra el presidente del Senado, que se llama Efraín Cepeda, y con otros diputados y senadores de la oposición, y con señalamientos directos, además, y un tanto temerarios. Por ello, varias figuras dentro del país apuntaron el domingo la responsabilidad indirecta de Gustavo Petro en este intento de asesinato, que ha dejado a Miguel Uribe a las puertas mismas de la muerte. En un país donde los crímenes no siempre reciben la atención mediática que merecen, porque hay demasiados, el atentado de Miguel Uribe ha generado una genuina ola de indignación y de horror, claro. Lo que ha llevado a Petro, entre otras cosas, a cancelar el viaje que tenía previsto al sur de Francia, a Niza, para asistir a la cumbre que han montado de la ONU sobre los océanos. Curiosamente, una semana antes, Petro había dejado plantado al presidente de Panamá, José Raúl Mulino, país vecino, y a otros líderes en el encuentro de la Asociación de Estados del Caribe en una ciudad colombiana, la ciudad de Montería, que está en Colombia, en el norte del país, cerca del Caribe. A pesar de que el anfitrión era él. Desapareció algo así como 2 días y medio y luego justificó su ausencia con un mensaje un tanto confuso, alegando que había desaparecido para evitar un supuesto intento de magnicidio. Pero que todo indica que se trataba de otra de sus frecuentes ausencias injustificadas, que su antiguo ministro de Exteriores, Álvaro Leiva, atribuye a una supuesta adicción a las drogas. Petro lleva desde 2022 diciendo que la oligarquía le quiere matar. Esto no es nuevo en él. Lo que soltó el otro día, en lo de la cumbre en Montería, es coherente y consistente con lo que suele decir siempre. Lleva desde que llegó al poder. Primero, durante la campaña, aseguraba que no le dejarían llegar al poder.
por sus ideas izquierdistas y que eso jamás lo consentiría la oligarquía en Colombia. Pero nadie le mató, esa es la realidad. Él llegó al poder sin ningún problema. Ganó las elecciones y se convirtió en presidente de Colombia, pudo tomar posesión y desde entonces ha gobernado sin que nadie se lo impida. Desde entonces mantiene invariable ese relato de que quieren acabar con él. Con quien se han querido acabar, y lo acabamos de ver este sábado, es con Miguel Uribe, que ahora se debate entre la vida y la muerte en un hospital. Así que por un lado tenemos al presidente diciendo que que están continuamente conspirando contra él, y luego por otro lado la realidad, que hay un precandidato opositor que está pues al borde mismo de la muerte porque le han metido 2 tiros en la cabeza, un sicario de 14 años. Aún es pronto para saber quiénes contrataron a este adolescente que disparó contra Uribe y cuáles fueron sus motivos. Pero algunas figuras importantes dentro de Colombia, como Andrés Pastrana, que también fue presidente del país, han señalado ya a Gustavo Petro como responsable no del asesinato, que por supuesto no lo es, pero sí de fomentar y de promover un discurso de odio y de división entre los colombianos. Otros opositores esperan que este atentado sirva para apaciguar la tensión y que el presidente abandone ese lenguaje tan suyo que está incitando continuamente a la violencia. En ocasiones, la violencia discursiva se traduce en violencia real, física. Y en países que tienen un historial de violencia física tan rico como Colombia, pues hay que andarse con más cuidado todavía con estas cosas. Luego, además, las elecciones están relativamente cerca, solo 11 meses vista. Los más críticos sospechan que Petro incluso busque alguna maniobra inconstitucional, por supuesto, para evitar las elecciones y mantenerse en el poder, especialmente tras declararle la guerra al Senado, al que acusa de anteponer sus decisiones a la voluntad de lo que él llama la voluntad del pueblo, que la confunde la voluntad de Petro con la voluntad del pueblo. De hecho, el propio presidente promovió un paro nacional de un par de días contra el legislativo, que no tuvo mucha acogida, de hecho tuvo muy poca, pero que, continúa pidiendo a sus seguidores que presionen a los parlamentarios para quien es culpa de bloquear sus reformas. En su alocución presidencial del sábado, soltó una filípica, la que dijo una cosa poco, ya sabéis, a poco que uno siga la política colombiana, aunque sea por encima, lo primero que le llama la atención es lo extraviado a veces de las declaraciones presidenciales. En esta en concreto, dijo que fueron los árabes, no los castellanos, quienes llegaron a América en barcos españoles. Esto salió en la prensa española. Pero vamos, no dejó margen para el optimismo. En una palabra, que el último año del petrismo va a venir cargado de tensiones y de problemas. Eso ya en Colombia lo descuentan. Le gusta demasiado el poder y hará todo lo que esté en su mano para aferrarse a él. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Raúl, que nos habla del divorcio entre comillas, obviamente, entre Elon Musk y Donald Trump. Hola Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, acabo de ver tu contracrónica de Elon Musk y Donald Trump, el de divorcio a la americana. Comentarte algo. Bueno, como siempre he disfrutado de tu trabajo, pero hay algo que se nos ha pasado y se le está pasando a la mayoría de la gente que está comentando sobre esto. Elon Musk, te recuerdo que él es síndrome de Asperger, que es un tipo de autismo. Y donde los autistas necesitan su orden, no una persona que llega y les ataca o les cambia su orden. eh, pues el síndrome de Asperger, el autista, se revuelve contra esta persona. Lo digo porque se están dejando atrás estos problemas, nos están olvidando. También eso tiene mucho que ver, digo yo, es mi interpretación, puede que tenga mucho que ver de todo esto que está ocurriendo, que ha ocurrido. Pues nada, y te lo digo por experiencia porque vivo con un autista. Y a veces se pone, cuando algo le falla,
se pone bastante histérica. Pues nada, simplemente te decía eso. Venga, un saludo y ánimo con tu trabajo. Pues mira, Raúl, desconocía, sinceramente te lo digo, que Elon Musk tuviese el síndrome de Asperger. Pero vamos, eso vendría a explicar la, bueno, algunas cuantas cosas, entre ellas la reacción tan desproporcionada del otro día en X. Bueno, también a otras cosas que publica en X un poco sin venir a cuento. Pero vamos, aparte del Asperger, Elon Musk es un tipo que tiene también muchísimo poder. Es que no deja de ser el hombre más rico del mundo. Que como decía ayer, es que Musk es el más rico a mucha distancia del segundo. La fortuna personal de Musk duplica la del dueño de Meta, de Facebook, a Mark Zuckerberg. Este tipo de cosas también cuentan. Tiene además cierto complejo de genio, y en buena parte seguramente lo sea, y si juntamos todo eso, lo metemos en la coctelera y agitamos, pues podemos entender que no le guste nada que le lleven la contraria, que de hecho no le gusta nada que le lleven la contraria. Esto no es la primera vez que se le ha visto, ha sido la más gorda que ha liado, pero no es la primera vez que hace una cosa de estas. Vamos, algo parecido en definitiva a lo que le sucede a Donald Trump, que lo tenía enfrente. Pero vamos, todas esas cualidades que tiene Elon Musk, que seguramente en el mundo de los negocios son muy útiles, en el mundo de la política no lo son en absoluto, al contrario, ahí son contraproducentes. Es decir, que Musk es un genio, pero no precisamente de la política. Bien, vamos ahora con dos contraescuchas, primero Pablo y luego Karim, que se apuntan al tema que tratamos ayer del consumo de cocaína en España, que nos lo trajo Luis, que a su vez lo había traído yo en mi canal de YouTube con ese vídeo que subí el sábado. Bien, pues estos son dos apreciaciones que nos dan Pablo y Karim. Bueno, solo quería dar un par de apuntes al debate este de la cocaína en España. Y bueno, yo no creo que sea culpa de de los turistas que vienen aquí. Hay otros países también mediterráneos en Europa donde va mucho turisteo y pues consumen menos que aquí. Yo creo que está bastante relacionado. O sea, creo que el tipo de vida que se hace en países mediterráneos, la temperatura, pues tiene algo que ver, ¿no? Una vida que puedes hacer pues con más alegre, digamos, y cosas así, pero sobre todo que sea una zona de entrada de la cocaína. Entonces eso yo creo que lo debe subir. Pero vamos, que echar la culpa al que viene de fuera, no, aquí se consume mucho. O sea, es así. Yo no soy consumidor, la verdad, nunca he sido una persona que le dé a las drogas, no, siempre me ha dado bastante miedo, pero aunque paso los 40 ya, por unos añitos, pues sí que pues mis amigos, tengo amigos que las han tomado, algunos que las siguen tomando, otros que no les fue muy bien. Y por experiencia lo que sí puedo decir es que además la cocaína no es una droga para estar de fiesta. Eso lo he repetido y yo creo que otros contraescuchas que tengan mi edad o sean más jóvenes y que vean eso de cerca cuando han estado de fiesta o bueno, no de fiesta, sino con amigos y todo el rollo, que tengan amigos que sí consumen o que ellos mismos lo hagan, no es una droga para estar de fiesta, es una droga para hablar, es una droga para estar en un chiringuito en la playa con amigos durante horas, bebiendo, así, pum, 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 y no, o sea, y poder ir bajando el pedo de alcohol que tengas para poder seguir hablando. Es una droga que te hace hablar y socializar, pero no es para irte a una discoteca y no parar de bailar. Para eso están otras drogas que son pues el MDMA o otros derivados del éxtasis y cosas así. Pero la cocaína básicamente es eso. La gente se lo toma estando de cervezas en una terraza con los amigos, ¿sabes? Es así. O luego ya cuando tiene una adicción muy grande, pues se lo toman para no apalancarse durante el día. Pero básicamente es una droga para socializar y para ese tipo de cosas. En una barbacoa, en casa de un amigo, pues estás así, de eso que pasan muchas horas y pues ahí los que más animados van, los que más les gusta beber y estar ahí de risas y todo el rollo, pues si les va la cocaína, pues lo usarán para eso. Pero te digo, para fiesta es otro tipo de drogas. Y bueno, que no hay que echar siempre la culpa a los de fuera porque vienen aquí y nos lo destrozan todo. En España se consume mucho y es una zona por donde entra mucha cocaína y se consume bastante. Venga, un saludo. Nada, en primer lugar me gustaría agradecerte
el inmenso labor que haces tiene un valor muy alto para conectarnos con un análisis político de alta calidad. Y bueno, sin más preámbulos, me gustaría arrojar un poquito de luz sobre el vídeo que sacaste esta mañana en relación al consumo de cocaína en España. Yo creo que tiene bastantes capas. En primer lugar, desde el punto de vista sociológico, como bien apuntaste, los españoles nos caracterizamos por salir con frecuencia, aprovechar cualquier pretexto para tomar algo, salir de copas, sentarnos en una terraza, y es algo sistémico, ¿no? Más allá de que no sea nada raro ver locales de ocio nocturno repletos en cualquier ciudad de España, pues evidentemente en ese tipo de contextos pueden florecer más conductas como el consumo de esta droga. En segundo lugar, vivimos una época convulsa, muchísimas noticias negativas desde el punto de vista laboral, escándalos a nivel político, mucha crispación, mucha polarización social, y creo que la cocaína podría ser un medio también para evadirse. Si a eso le sumas el estancamiento de los salarios, que el tren de vida cada vez es más elevado, la inflación, la presión fiscal asfixiante, pues mucha gente, entiendo, que ve en la droga un catalizador para desinhibirse. Y bueno, también me gustaría apuntar que desde el punto de vista institucional, España está desmantelando determinadas estructuras muy valiosas para la incautación de droga. En el año 2023, el ministro del Interior, Grande Marlaska, desmanteló una estructura operativa que contaba con innumerables recursos materiales, humanos y tecnológicos para incautar droga, que es el Oconsur. Esta estructura, de hecho, ayudó a que España fuese el país de la Unión Europea que más droga incautara, con 145 toneladas, por encima incluso de Bélgica y de Países Bajos. Si bien esto puede explicar que no toda la droga que se incauta no entra al territorio peninsular. Puertos como Algeciras, Valencia o Barcelona son muy calientes, y igual que se incautan 140 toneladas, que nos dice que 300 restantes no entran, y su excedente pues es ampliamente distribuido y consumido internamente, como bien apuntan los datos. Luego también está el tema de las evidentes conexiones culturales, idiomáticas y comerciales que tenemos con Latinoamérica. Eso puede ayudar a que muchísimos latinoamericanos que residen aquí, en Madrid o en Barcelona o en cualquier ciudad española, permitan distribuir y tener una conexión fluida con los líderes de los cárteles. Entonces creo que todo esto puede explicar un poquito que España cada vez tenga más droga en su interior, y que esta droga pues se consuma e incluso se normalice. Ya no es una droga que prueben y consuman las capas sociales más altas, ni muchísimo menos. También estaría bien mencionar el caso de David Oliva y la operación Barea. Recomiendo que, si no saben muy bien qué pasó, pues era un teniente coronel de la UDEF que a cambio de protección judicial permitió la entrada de droga y bueno, echar la vista gorda. Y creo que es un poco todo, ¿no? Mezclar lo sociológico, lo cultural, lo institucional, lo político. Y bueno, si te ha ayudado también para un poquito discernir no solo una causa, porque no es monofactorial ni mucho menos, es un tema multifactorial y complejo. Pero bienvenido sea. Así que nada, un abrazo, Fernando, y un abrazo también para los contraescuchas. Pues vamos a ver, esto es multifactorial, como casi todo. Ningún fenómeno medianamente complejo obedece solo a una causa, salvo que queramos simplificar las cosas y aplanarlas, ¿no? En este caso son varias, obviamente. La clave está no en saber las causas, que creo que más o menos entre lo que me habéis contado aquí y lo que he podido ver en el vídeo que subí al canal de YouTube, pues las tenemos bien identificadas. El tema es saber qué proporción cada una de ellas. Las que me habéis ido apuntando en los últimos 3 días me han sido muy útiles. Bueno, la del turismo que comentaba ayer Luis, y que varios contraescuchas también han comentado en los comentarios de ese vídeo. A ver, creo que tiene importancia, porque en España no solo viven los 47 millones que residimos en el país oficialmente, sino unos cuantos más que visitan el país todos los años, más de 80 millones de personas. Vale, es cierto, no se pasan el año entero aquí, pero pasan unos días, una semana, a veces incluso más. Les vienen a hacer vacaciones, a pasar las vacaciones.
Unos tienen unas vacaciones tranquilas, van a visitar monumentos, hacer el Camino de Santiago, o bueno, a tumbarse en el sol en la playa y no molestar a nadie, no molestar a nadie y estar tranquilos. Pero otros vienen a irse de fiesta, que es una de las especialidades de España. Y de muchos destinos turísticos españoles, Ibiza, la Costa del Sol, Benidorm, ciertas zonas de Canarias, lo que ofrecen es eso, es fiesta, es marcha, es ambiente nocturno. A ver, yo no sé si la cocaína es buena o mala para irse de fiesta porque nunca la he probado. Lo que sí sé es que en el mundillo de la noche hay mucha cocaína desde siempre. Luego, respecto a lo que comenta Karim, a ver, efectivamente el tema tiene muchas capas, muchísimas, más de las que pensamos, y la sociabilidad es una de ellas, eso es indiscutible también. Pero no es la única, porque otros países vecinos y cercanos en cultura, como el caso de Italia, por ejemplo, son también muy sociales y no se consume tanta cocaína. Lo de la cocaína ya como medio de evasión, ahí no sabría decirte. La cocaína como estimulante que es, sirve, digamos, para vivir la vida más a fondo, no para aislarte de ella. Pero bueno, tenemos también, nos has comentado, Karim, lo de el hecho de que sea puerto de entrada en Europa. También tiene importancia, obviamente, digamos que hay más abundancia, pero hay otros puertos de entrada en Europa. El caso de Holanda, por ejemplo. Y de nuevo, no tendríamos los mismos niveles de consumo. Así que lo que se da cita en España, por lo que intuyo, son varios factores. Una especie de tormenta perfecta, en la que también tiene mucho que ver la normalización social. La cocaína se sigue consumiendo, y eso es cierto, medio a escondidas, pero está normalizada socialmente. Hace 30 o 40 años un cocainómano no te lo reconocía a no ser que le conocieses muy bien. Y a veces ni eso. Hoy se reconoce con mucha tranquilidad. Como se reconoce, pues, casi cualquier comportamiento normal. Se conocen sus riesgos, eso de que no falta información, por supuesto que hay información, pero como la toma tanta gente y no tiene el estigma social de la heroína o de los tranquilizantes, pues el que la consume lo reconoce sin demasiados problemas. Ese sería otro elemento que también habría que meter en el análisis para entenderlo. Bien, pues vamos a terminar, vamos con Pizarro, que nos habla de la pelea entre Donald Trump e Elon Musk. La amistad en política es coyuntural, una pose, una mentira. Elon y Donaldo se han sonreído y se han utilizado hasta que el político ha impuesto sus intereses a corto a cualquier otra consideración. Es la ingenuidad del aprendiz de político lo que, pese a todo el histórico disponible, siempre sorprende. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy. Estamos a 10 de junio, mañana será 11 y estaré aquí de regreso. Hasta mañana.